Y ahora siempre me da muchísimo gusto platicar con una preparadísima y expertísima doctora en Medio Oriente, colaboradora en este espacio, doña Mónica Ampie. Mi querida Mónica, muchos Hola, temas Oscar Mario. que ninguno se resuelve, pero a ver, adelante. A ver, Rusia y Medio Oriente ya no se pueden analizar por separado. Mientras el mundo concentra recursos militares, diplomáticos y atención política en Irán, Ucrania hoy en día aprovecha para aumentar la presión sobre la infraestructura estratégica rusa. Y al mismo tiempo, tal como tú dices, Moscú observa cómo pierde margen de maniobra en Medio Oriente precisamente cuando más necesitaría proyectar poder. Y esa conexión es el hilo conductor del análisis que vamos a hacer hoy. Entonces tenemos que del Kremlin al Golfo Pérsico hay dos guerras que están redibujando el orden mundial. Y bueno, como lo que tú dices, estamos viviendo uno de estos momentos que mientras la atención internacional se concentra en la escalada entre Estados Unidos e Irán, que sucedió esta semana, la guerra en Ucrania ha entrado silenciosamente en una nueva fase, no porque hayan cambiado los frentes de batalla, sino porque, como lo vimos la semana pasada, el pasado jueves, Ucrania cambió la estrategia, ya que ha dejado de concentrarse exclusivamente en defender su territorio y ha decidido llevar el costo de la guerra al corazón de la economía rusa. Las últimas horas son prueba de ello. Drones ucranianos atacaron depósitos petroleros y buques cisterna en el mar de Azov, además de instalaciones energéticas ubicados a cientos kilómetros del frente. Y no se trata de ataques únicamente simbólicos, son operaciones diseñadas para así afectar la logística, el suministro de combustible y la capacidad de Rusia para sostener una guerra larga. Incluso el Kremlin se ha obligado a restringir temporalmente las exportaciones de diésel debido a que las presiones de su sistema energético, mientras reconoce que los ataques dentro de su territorio están modificando el desarrollo del conflicto. Y este cambio confirma algo que Zelensky había anticipado hace apenas un par de semanas cuando advirtió que si Ucrania seguía ardiendo, Moscú también conocería las consecuencias de la guerra. Y aquella frase parecía retórica hace unas cuantas semanas, pero hoy empieza a convertirse en la doctrina militar ucraniana, ya que la lógica de Kiev consiste en demostrar que Rusia ya no puede mantener una guerra completamente alejada de su territorio, de su población, de su infraestructura, así como de su economía. Y aquí el mensaje es muy claro. Si el Kremlin quiere prolongar el conflicto indefinidamente, el precio dejará de pagarlo únicamente Ucrania, como dijo Zelensky. Y bueno, aquí lo que nosotros tenemos que observar es que tanto Kiev como Moscú creen que el tiempo juega a su favor. Y ese es uno de los escenarios más peligrosos en cualquier conflicto prolongado como esta guerra. Cuando ambos adversarios están convencidos de que todavía no han alcanzado su mejor posición negociadora. Y aquí es cuando viene la postura más interesante del análisis de hoy. ¿Y qué relación tiene todo lo que observamos del frente ruso-ucraniano con Medio Oriente? Y tiene muchos tópicos y muchas acciones que ver, ya que durante años Rusia logró proyectarse como un actor indispensable en la región del Medio Oriente. Salvó al régimen de Bashar al-Assad en Siria, construyó una alianza estratégica con Irán, coordinó con Turquía y mantuvo canales abiertos de cooperación con Israel. Y esa capacidad le permitía presentarse como una potencia global capaz de influir simultáneamente tanto en Europa como en Medio Oriente. Sin embargo, la guerra con Ucrania ha consumido enormes cantidades de sus recursos militares, financieros y políticos. Y hoy Moscú observa la crisis entre Washington, Israel y Irán con mucha menor capacidad de intervención que hace apenas unos años. Al igual que la visita de Putin a China, lo deja como una potencia no global, sino como un aliado de China. Y estas noticias nos vienen a ilustrar este nuevo escenario internacional. Ahora, con la nueva ronda de ataques de Estados Unidos que vimos en estos días
hacia objetivos iraníes relacionados con la seguridad del estrecho de Hormuz en respuesta de que Irán amplió sus ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait, Bahrein, Qatar y Jordania, elevando nuevamente el riesgo de una confrontación regional a gran escala. Y este intercambio de fuego también vuelve a poner en duda que cualquier intento reciente de estabilización diplomática nuevamente se está haciendo cuestionada, Oscar Mario, ya que pues lo verdaderamente novedoso no son los misiles. Medio Oriente está viviendo décadas de intercambio de ataques. Aquí lo novedoso es que el modelo de guerra indirecta construido por Irán comienza a mostrar pequeñas señales de agotamiento, que eso es una buena noticia para la sociedad civil y para la estabilidad de la región. Durante más de 40 años, la República Islámica desarrolló una estrategia basada en aliados, organizaciones armadas que le permitían ejercer esta presión sin exponerse directamente. Y aquí lo que nosotros podemos ver es que esta especie de cinturón entre Hamas, Hezbollah y los hutíes en Yemen alejaba la confrontación del territorio iraní. Y hoy esa arquitectura ya no ofrece estas mismas garantías. Estados Unidos golpeó directamente a Irán. Israel mantiene la capacidad de actuar dentro del territorio iraní, atacando quirúrgicamente bases nucleares, que no se ha llegado en su totalidad a desarrollar el proyecto, y Teherán responde abiertamente contra intereses estadounidenses en el Golfo. Entonces aquí la guerra deja de esconderse detrás de intermediarios. Y también viene a modificar pues el cálculo de monarquías como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein y otros países del Golfo. Y pues en este contexto tenemos varios escenarios posibles en donde se viene a contemplar una negociación limitada, nuevamente impulsada por Qatar, en donde vemos a una Rusia debilitada y a un Medio Oriente que parecen conflictos distintos, pero ambos están convergiendo sobre una realidad misma. Las grandes potencias están aprendiendo que las guerras del siglo XXI ya no se ganan únicamente conquistando territorio. Se intenta destruir la capacidad económica del adversario, afectando su infraestructura crítica y desgastando su voluntad política al modificar la percepción pública del costo. Y bueno, aquí vemos varios cambios en estas semanas del panorama internacional y estamos viendo una nueva guerra fría, Oscar Mario. Doña Mónica, ¿quién? Oscar Mario, ya te escucho. Yo también. Sí, perfecto. Perfectamente. A ver, por favor, si quieres recapitular un poquito y terminar con tu reflexión. Claro que sí. Lo que estábamos viendo es si estamos viviendo dos guerras por separado o si estas guerras están relacionadas entre sí y estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden mundial. Y yo creo que estamos viendo hoy en día el agotamiento de este orden que surgió después de la Guerra Fría, en la década de los 90. Y durante 3 décadas, Estados Unidos fue la potencia predominante. Rusia era una potencia regional en recuperación y China aún evitaba confrontar directamente a Occidente. Hoy vemos que el panorama es distinto. Rusia desafía el equilibrio europeo, Irán desafía el equilibrio de Medio Oriente, China construye su propia esfera de influencia y Estados Unidos intenta sostenerse simultáneamente varios frentes para posicionarse como la potencia mundial del momento. Entonces, más que dos guerras aisladas, estamos observando una competencia por redefinir las reglas del sistema internacional. Y hay un punto estratégico que está pasando desapercibido para los analistas internacionales, y esta es que Rusia necesita que Estados Unidos mantenga parte de su atención y de sus recursos en Medio Oriente, porque eso puede disminuir el flujo de armamento, inteligencia, apoyo político hacia Ucrania. En cambio, Ucrania necesita exactamente lo contrario. Recordar que constantemente a Occidente que la guerra europea sigue siendo prioritaria. Y bueno, esa competencia por la atención estratégica de Washington puede convertirse en uno de los factores decisivos de los próximos meses, ya que también vimos esta semana el funeral del ayatolá, en donde fueron millones de seguidores, que vuelve a poner
el foco de atención de cuál va a ser el régimen iraní, si va a caer este régimen o bien si este régimen cae, no necesariamente significaría una estabilidad dentro del país. Ese es mi análisis de hoy, Oscar Mario. Oye, pero ya lo habíamos hablado la semana pasada, mi querida Mónica. Prácticamente se considera imposible que vaya a caer el régimen iraní después de 37 años de reprimir al pueblo, asesinarlo y lograr todos sus objetivos para robarle el dinero a 95 millones de personas que constituyen esta gran nación bélica y terrorista, como les ha llamado Donald Trump. Y yo creo que no hay ninguna otra alternativa que hacerse a la idea de que pues vamos a tener que aprender a vivir con un régimen igual de sanguinario y corrupto y represor como Corea del Norte, ¿eh? Así es, Oscar Mario. Y lo triste es que todo este régimen, su principal objetivo es mostrar el poder de la nación por medio del enriquecimiento de materiales nucleares, materiales radioactivos, enriquecimiento de todas sus bases militares y armando estas redes de grupos armados para tener la estabilidad de la región, el control marítimo del estrecho de Hormuz, como lo hemos venido viendo, y el control total y absoluto de la sociedad, la reprensión de la prensa. Y agrégale dos variables, China e India. Exactamente. Exactamente. Y pues bueno, en el caso de China, tenemos aquí a un observador también muy interesante que no está del todo contento con Irán al no tener una libre navegación pacífica de todos los productos que negocia alrededor del mundo. Yo no sé si esto se ha vuelto ya en el talón de Aquiles de Donald Trump. Mira, lo que pasa es que Irán ha sido un enemigo impredecible, distinto a cualquier otro Estado-nación. Vimos que es un enemigo psicológico, dio en el plano marítimo, en el plano alimentario, en diversas regiones. Y como tú y yo lo venimos analizando desde febrero, ha sido un enemigo impredecible de ver cuáles van a ser sus próximas acciones. Y para Donald Trump, pues sí se está convirtiendo en un enemigo difícil de conocer. Entonces, la fuerza militar que él quiere demostrar de una potencia estadounidense hacia el resto del mundo, por eso van a venir tal vez ataques militares más fuertes hacia Irán para demostrar poderío y que Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial. La Guardia Revolucionaria también es una amenaza para el resto del mundo, ¿eh? No solamente para el resto del mundo, es poco decirlo, estamos viendo que esta Guardia Revolucionaria, el único objetivo que tiene es pues lo que se le conoce como la yihad islámica. La yihad islámica es que cualquier persona que no sea musulmán, lo que va a venir a hacer es ser un infiel. Entonces, ellos ven esta Guardia Revolucionaria como una misión sagrada y santa para el Islam, en donde ellos tienen que tomar la fuerza de este poderío para que puedan sobrevivir directamente. Y pues sí, sus componentes son enormes, Oscar Mario. Tenemos las fuerzas Quds, fuerzas terrestres, navales y aeroespaciales con capacidad de operar de forma independiente, la milicia Basij, que está utilizada para mantener el control interno y reprimir a toda la sociedad civil y a la prensa de Irán, y pues su poderosísimo aparato de inteligencia y seguridad. Entonces tenemos que esta Guardia Revolucionaria es un Estado dentro de otro Estado. Y bueno, a través de estas fuerzas Quds, que son Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica, los hutíes de Yemen y diversas milicias chiitas en Irak y en Siria, están pues controlando el Medio Oriente, el comercio internacional, el petróleo, y pues sí, no se pudo
hacer la operación quirúrgica de debilitar todas las bases nucleares que se encuentran dentro de Irán. Mire, estaba viendo aquí, tratando de recordarle al auditorio las naciones que cuentan con arsenales o armas nucleares en el mundo. 9 países que las poseen, sumando un arancel aproximado de 12,000 ojivas. Rusia y Estados Unidos controlando cerca del 90% de estas. El resto con capacidad atómica confirmada, como China, Francia, el Reino Unido, India, Pakistán, Israel y obviamente Corea del Norte. Son 9. Así es. 9 Quizá en países. el mapa, perdón. Que dentro de estos 9 países, 3 de ellos no han firmado el TNP, que son India, Pakistán e Israel. Por eso, pero quizá debemos agregar la 10ª potencia nuclear, que vendría a ser con todo y todo Irán. Así es que, con base en esta estrategia fallida de Donald Trump, en vez de 10, pues podríamos ser, perdón, en vez de 9, podríamos ser 10, porque yo creo que Irán tiene todo para poder veladamente construir su arma nuclear, eventualmente, ¿eh? Así es, Oscar Mario. Más si este régimen sigue adquiriendo pues esa fuerza que ha tenido y que con la guerra que Estados Unidos inició junto con Israel en febrero, pues no han logrado derrocar. Entonces, ¿Cómo hoy se en te día se antoja el puede panorama decir, de mediano plazo? pues mira, Irán a mediano plazo sí tiene gran parte ya de la infraestructura, del conocimiento científico, de cooperación junto con otros científicos y otros países, así como el material necesario para fabricar un arma nuclear. Pero hay aquí una diferencia importante entre tener la capacidad y haber construido ya el arma operativa. Y aquí los analistas internacionales suelen dividir el proceso en 3 etapas. En el material fisible, que Irán ya está muy cerca, ese sería un escenario a corto plazo, ya que Irán ha enriquecido uranio a niveles cercanos al grado militar del aproximadamente, creo que el 60%. Para un arma nuclear normalmente se requiere alrededor del 90% de enriquecimiento. Y la diferencia entre enriquecer del 60 al 90 es mucho menor que la de pasar del uranio natural al 60%. Por eso muchos expertos consideran que a mediano plazo, si existiera la decisión política, el tiempo para obtener suficiente uranio altamente enriquecido para una primera bomba atómica podría medirse en cuestión de unos meses, aunque las estimaciones varían. Y bueno, aquí pues tenemos que observar que no basta con tener uranio enriquecido, es necesario diseñar el dispositivo de implosión, fabricar explosivos de alta precisión e integrar sistemas electrónicos extremadamente sofisticados, realizar pruebas y validar que este diseño funcione. Irán, pues sí cuenta con científicos y alianzas, así como conocimientos avanzados, pero esta parte es mucho más compleja y difícil de verificar abiertamente. Pues mira, una ventaja y una desventaja. La desventaja es que ya son 10 potencias nucleares. La desventaja es que
ninguna se atrevería a utilizar una de sus armas nucleares porque, pues, como dicen, estaríamos recogiendo los escombros en el mundo, nada más, ¿no? Así es como volver a recordar la época en la Guerra Fría de la destrucción mutua asegurada, que vivían con un miedo tremendo de que si un país la utiliza, pues el otro va a responder y es la destrucción mutua asegurada. Mi querida Mónica, extraordinario análisis y largo. Te quise dejar lo hicieras muy amplio porque yo creo que abordaste muchos puntos que corresponden a la delicadísima realidad que estamos viviendo después de, para mí, un error garrafal de Donald Trump al no tener quien sustituya como líder en Irán para lograr una transición tersa. Pues vamos a ver qué nos cuentas la semana que entra, que no sea mucho, porque va a seguir prácticamente todo igual, pero hay que darle seguimiento muy puntual. Así es, Oscar Mario, yo quiero agradecerte de manera pues muy profunda el compartir este espacio, al auditorio por siempre escucharme y pues ahora sí levantar una oración para que el mundo tenga la tan anhelada paz, para que la sociedad civil viva de manera pacífica y con derechos humanos y sobre todo con mucha libertad y que pues los niños, sobre todo, pensemos en los niños, en las escuelas, en los hospitales, pues tengan esta libertad que tanto se anhela. Yo me voy con la máxima de que el hombre es el peor enemigo el hombre es el peor enemigo del hombre. Mi querida Mónica, un abrazo con afecto. Igualmente, Oscar Mario. Gracias.